Bueno, vamos a empezar con el siguiente tema de trigonometría, ¿vale? Bien, la trigonometría es algo que hasta el momento no habéis visto, ¿vale? Como siempre os digo, pues bueno, si algo no es nuevo, pues siempre tenemos que prestar atención, pero especialmente cuando es algo nuevo. Pero bueno, no tenéis que preocuparos porque la trigonometría es bastante fácil, ¿vale? Aunque en principio nos suene un poco rara. La trigonometría, ¿vale? Está basada, pues, ni más ni menos que en lo que acabamos de ver en la semejanza de triángulo. Fijaros, si nosotros cogemos, pues veis aquí, ¿no? Este triángulo que tenemos, este mismo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Que por aquí, ¿veis? Que pone que esto es un ángulo de 65 grados y que este cateto, tenemos un triángulo rectángulo, vale 76 y este de aquí 163, ¿vale? Bien, pues si yo cojo y calculo, por ejemplo, la hipotenusa, ¿vale? Vamos a calcular aquí la hipotenusa, ¿vale? H es igual a la raíz cuadrada de 163 al cuadrado más 76 al cuadrado, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esto da 163 por 163 más 76 por 76 igual a, y a esto le hacemos la raíz cuadrada. Bueno, pues nos da que la hipotenusa es 30 y... no puede ser, un segundito, que aquí me he equivocado en algo, un segundo. Bien, bueno, pues esto nos da 179 con... Bueno, voy a redondear, ¿vale? Aunque aquí en este caso no debería, pero bueno, voy a redondear. 180, ¿vale? La hipotenusa nos da 180. Bien, bueno, pues si yo empiezo a hacer aquí una serie de operaciones entre los lados de un triángulo, porque las razones trigonométricas que os sonarán, ¿vale? El seno, coseno, tangente de un ángulo. Bueno, pues esas razones trigonométricas, que ahora en principio nos puede sonar un poco extrañas, no son ni más ni menos que razones entre los lados de un triángulo, ¿vale? Si yo cojo y divido este lado de aquí, este cateto, 76 entre 180, ¿vale? Pues eso nos da, dividido de 180, eso nos da 0,42. Si yo divido este lado de aquí, 163 entre 180, 163 entre 180, pues nos da 0,91, ¿vale? Y si yo divido, pues este lado de aquí, 163, entre este de aquí, 76, pues nos da 2,14, ¿vale? Bien, pues bueno, estas razones, pues esto es una razón, es la relación que hay entre este cateto, que es el cateto contiguo al ángulo, y la hipotenusa. Esta razón es una razón trigonométrica, porque fijaros, con lo que ya sabemos de semejanza, si yo cojo y yo tuviese ahora otro triángulo semejante, ¿vale? Otro triángulo semejante, voy a ponerlo de otro color. Si yo tuviese otro triángulo semejante, si yo divido ahora este lado, ¿vale? Entre este de aquí, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar 0,42. Si yo divido ahora este de aquí, ¿vale? El cateto opuesto al ángulo por la nueva hipotenusa, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar 0,91. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir es que las relaciones
entre los lados de un triángulo rectángulo son constantes, ¿vale? Bueno, pues a esas relaciones se le da un nombre. Esas relaciones dependen, o sea, las relaciones entre esos lados dependen solamente del valor del ángulo. No depende de los lados, ¿vale? Porque ya hemos visto que la relación entre este lado y este va a ser la misma que la que hay entre este y este, ¿vale? Entonces, dependen del ángulo. Eso quiere decir que cada ángulo nosotros podríamos calcular ese tipo de relaciones y conocerlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es ni más ni menos, esos son ni más ni menos que las razones trigonométricas. Así de simple, no tiene más. Entonces, fijaros, cuando tenemos un triángulo rectángulo, como el que teníamos antes, ¿vale? Vamos a identificarlo. El mayor de los lados sabemos que es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Cuando estemos hablando de un lado, este de aquí, alfa, a los ángulos se le suelen dar nombres de letras griegas, alfa, beta. Bueno, pues al lado, al cateto que es opuesto al ángulo, se le llama cateto opuesto. Y al cateto que está cortando, ¿veis? Este cateto está es el que está cortando con el ángulo. Se le llama cateto contiguo. Bueno, pues bien, nosotros llamamos seno de alfa, seno de alfa es cualquier ángulo, ¿vale? A la longitud del cateto opuesto partido de la hipotenusa. O sea, que esto que acabamos de calcular aquí, que es el cateto opuesto de 65, vale, voy a ponerlo, 76 partido de 180. Nosotros teníamos que el seno de 65 era 76 partido de 180, que nos ha dado 42, 0,42. Bueno, pues eso quiere decir que cualquier ángulo de 65 grados, siempre el seno, que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, va a ser 0,42. O sea, eso es un dato conocido. El valor de las razones trigonométricas, el valor de las razones trigonométricas de cada ángulo, nosotros eso es un dato que conocemos y que tenemos en la calculadora. Antes había unas tablas y ahora lo tenemos en la calculadora. O sea que si yo tengo, imaginaros, voy a poner aquí triángulos semejantes, ¿vale? Yo tengo este triángulo, tengo este de aquí y tengo este de aquí. Estos tres triángulos son semejantes, su ángulo es el mismo. Bueno, pues el valor, el seno de este ángulo es el mismo para este triángulo que para este, ¿vale? Es un dato conocido, es un dato más que me sirve para poder calcular, pues lo que habíamos dicho, estábamos fundamentalmente trabajando con triángulos, ¿vale? Todo el tema de semejanza que hemos visto es para trabajar con triángulos. Bueno, pues tenemos otra cosa más para trabajar con triángulos. Ya os he dicho que los triángulos son unas figuras fundamentales, ¿vale? Bueno, pues la trigonometría me ayuda, es otra herramienta más que tengo para conocer los datos que yo necesite de un triángulo, ¿vale? Ahora luego lo veréis mucho más claro con los ejemplos, ¿vale? Y bien, bueno, resumiendo, llamamos seno de un ángulo al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Coseno de un ángulo, que repito que el seno, el coseno de un ángulo, de ángulos concretos los conocemos. Si nos vamos a la calculadora y ponemos seno de 30, eso tiene un valor que ya sabemos. Coseno de 45 también lo sabemos, ¿vale? Coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa y la tangente es cateto opuesto partido de cateto contiguo. No tiene más, ¿vale? No tiene más. Eso es la trigonometría, muy básicamente, ¿vale? Pero seno, coseno y tangente no es ni más ni menos que relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿vale? Y como os digo, nosotros podemos calcular el valor de las razones trigonométricas. Si yo cojo en un folio, ¿vale? Vosotros cogéis en un folio y dibujáis, empezamos a dibujar triángulos con distintos ángulos, ¿vale? Pues, oye, voy a dibujar un ángulo, cogéis un transportador de ángulos y voy a dibujar un ángulo, aquí me ha salido más grande de la cuenta, ¿vale? Digo, voy a dibujar un ángulo
¿vale? Dibujo aquí un lado, un ángulo de 10 grados, ¿vale? Esto lo mido con el transportador y digo 10 grados. Con la regla mido lo que vale este lado y mido lo que vale este de aquí y mido lo que vale la hipotenusa. Bueno, pues yo podría saber, ¿vale? Y yo diría, oye, pues ya sé que el seno de 10 grados es lo que me haya dado aquí, ¿vale? Cateto opuesto, partido de la hipotenusa. Y lo que me haya dado aquí es el seno de un ángulo de 10 grados. De cualquier ángulo de 10 grados. No solo de este triángulo. También sería de este de aquí o de este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer pues con todos los ángulos. De hecho, así es como se calcularon. ¿Vale? Lo podemos hacer con todos los ángulos y al final tenemos una tabla que nosotros nos ponemos en un papelito con el valor del seno, del coseno y de la tangente de todos los ángulos que nos interesen. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se ha dibujado, ¿vale?, un ángulo de 34 grados, ¿vale? Y se ha dibujado con este ángulo un triángulo, este triángulo de aquí, que se ha medido con una regla y ha dado que esto de aquí son 41 milímetros, 4 centímetros, 1. Esto de aquí es 28 y esto de aquí es 50, ¿vale? Bueno, pues el seno de 34 será 28 partido de 50, 0,56. Bueno, pues de esa forma pues hemos averiguado que el seno de un ángulo, de cualquier ángulo de 34 grados es 0,56. Bueno, esto no lo vamos a hacer así, obviamente, ¿vale? No lo vamos a hacer así, obviamente. Bien, nosotros lo vamos a hacer utilizando la calculadora, ¿vale? Utilizando la calculadora. Cuando yo sepa que un ángulo tiene pues X grados, pues yo me voy a la calculadora y veremos, ¿vale? Veremos en la calculadora cómo averiguar el valor de las razones trigonométricas de cualquier ángulo, ¿de acuerdo? O bien os grabaré un pequeño vídeo, o bien, mientras estáis en la clase, en vuestra calculadora, os voy diciendo cómo se hace, porque bueno, seguramente tengáis modelos diferentes y puede haber alguna pequeña diferencia entre una y otra. Y os enseñaré las cosas básicas que tenemos que saber para trabajar con trigonometría, ¿de acuerdo? Bueno, pues no tiene más, ya os digo. Es otra herramienta más que tengo, ¿vale? Es otra herramienta más que tengo. Imaginaros, bueno, lo vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Imaginaros, os voy a poner un triángulo, ¿vale? ¿Vale? Y os digo, oye, esto es un ángulo de 30 grados y esto mide 10. Y os pregunto ahora por el resto de los lados. Bueno, con esto simplemente, pues, con las cosas que sabemos, Pitágoras, el teorema del cateto, el teorema de... no nos sirve, ¿vale? No podemos calcular ahora mismo cuánto vale los otros dos lados que tenemos, ¿vale? Bien, esto lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Pero ya os lo adelanto. Pero fijaros, es muy fácil. Nosotros, el seno de 30, que repito, no es, ahora de momento lo pongo así, pero el seno de 30 no es una incógnita, eso es un valor, que en la calculadora ahora lo vamos a ver. El seno de 30, ¿qué hemos dicho que es igual? Pues es igual a el cateto opuesto, ¿vale? Que le voy a llamar a esto I. Partido de la hipotenusa, que es 10. Pues fijaros, ya sé cuánto vale el cateto opuesto. Despejamos la I, ¿no? El 10 está dividiendo, pasa multiplicando. La I será 10 por el seno de 30. Ahora me voy a la calculadora y digo, oye, ya veremos cómo se hace, ¿vale? Y digo, oye, el seno de 30, ¿cuánto es? Y me dice que es 0,5. Pues 10 por 0,5, 5. Pues este lado de aquí vale 5. Repito, la trigonometría nos sirve para trabajar con triángulos,
¿vale? Es otra herramienta más unido a Pitágoras, de Tales, del teorema del cateto, el teorema de la altura, otra herramienta más, ¿vale? Que me va a servir en algunos casos en las que no puedo utilizar ninguna de las otras cosas, ¿vale? Una vez que sé cuánto vale este lado, bueno, pues este cateto de aquí, pues ya lo podría calcular por Pitágoras o aplicando trigonometría. Porque este lado de aquí, ¿con qué razón trigonométrica hemos dicho que está asociado? Con el coseno. Pues diríamos coseno de 30 es cateto adjunto, que vamos a llamarle x, partido de la hipotenusa. Pues x será 10 por el coseno de 30. Si nos vamos a la calculadora y preguntamos cuánto vale, me dice que es 0,87 por 10, 8,7. ¿De acuerdo? Bueno, pues para eso nos va a servir la trigonometría. Ya veis que no es tan complicado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, tenemos además otro par de formulitas más, ¿vale? Tenemos además otro par de formulitas más que me pueden servir, pues repito, ¿vale? Cuando a lo mejor me falte información, pues también la tenemos por aquí. Tenemos un par de fórmulas más que dice que el seno al cuadrado más el coseno de alfa, ¿vale? Del ángulo al cuadrado es igual a 1, ¿vale? Bueno, y también sabemos esto, que es la tangente. La tangente vimos que era cateto opuesto partido de hipotenusa, perdón, la tangente hemos dicho que es cateto opuesto partido de cateto contiguo. O también seno de alfa partido de coseno de alfa, ¿vale? Bueno, pues con estas dos formulitas más, que bueno, en determinados casos, pues puedo calcular el resto de las razones trigonométricas si es que no las sé. Por ejemplo, imaginaros que yo sé cuánto vale el coseno de un ángulo, ¿vale? 0,63. ¿Vale? Veremos más formas de hacer esto, pero bueno, esta es una de ellas. Y yo te digo, oye, ¿cuánto vale el seno de este ángulo? ¿Y cuánto vale la tangente de este ángulo? Bueno, pues aquí veis, aplicamos esta fórmula. Yo sé que el seno, ¿vale? El seno al cuadrado, ¿vale? El seno de alfa al cuadrado es más el coseno 0,63 al cuadrado tiene que ser 1. Pues despejamos. Seno al cuadrado será igual a 1 menos, ¿vale? 0,63 al cuadrado, ¿vale? Menos 0,63 al cuadrado, ¿vale? Que esto da, como veis ahí arriba, 0,6031. Como es al cuadrado, le hacemos la raíz cuadrada y nos da que el seno de ese ángulo es 0,77. ¿Vale? Si ya sé el seno, pues la tangente es seno partido de coseno, que era 0,63. Y en este caso nos da 1,23. ¿De acuerdo? Bueno, pues para eso nos sirve la formulita. Si me dan alguna razón trigonométrica, poder calcular las otras. Aquí veis otro ejemplito. Esto también lo podremos hacer de otra forma. Ya hemos visto que en matemáticas se pueden hacer las cosas por diferentes caminos, ¿vale? En principio hay que hacer pues el más sencillo, el que es más razonable, pero que también podemos hacerlo por otro camino. Aquí, por ejemplo, me están dando la tangente de alfa y me preguntan por el seno y por el coseno. Bueno, pues la tangente de alfa era seno partido del coseno, que es 2. Y después además tenemos que el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado es 1. Bueno, pues aquí ¿qué es lo que me sale? Esto sería lo más complicado. Pues aquí esto me sale un sistema de ecuaciones que lo resolvemos y podemos calcular las otras dos razones trigonométricas. ¿Vale? Bien, esto aparte de por aquí, podemos hacerlo de otra forma que luego ya veremos. Y la otra forma sería
a partir de la tangente, si yo de cada ángulo sé cuál es su valor o su razón trigonométrica, o sea, yo sé cuál es el seno, cuál es el coseno y cuál es la tangente, pues evidentemente, sabiendo esto, también sé de qué ángulo proviene. O sea que un ángulo cuya tangente es 2, nosotros sabemos, y vamos a ver cómo, veremos. De momento quiero que me lo hagáis aquí aplicando la fórmula. Pero nosotros vamos a poder averiguar muy fácilmente cuál es el ángulo que tiene una tangente que vale 2. Y si sé ya cuál es el ángulo, pues calculo su seno y su coseno. ¿Vale? Bien. Bueno, esto lo pongo a modo un poco casi de anécdota porque evidentemente esto ya no se utiliza. Antes de las calculadoras, porque la trigonometría es anterior, por supuesto, a la calculadora y demás, pues los senos y los cosenos de los ángulos, como dije, estaban en unas tablas, ¿vale? Había unas tablas en las que nosotros cuando necesitábamos saber el seno, el coseno o la tangente de un ángulo lo mirábamos en esa tabla. Pero hay una serie de ángulos, ¿vale? Que son muy frecuentes, que es el de 0, el de 30, el de 45, el de 60 y el de 90. Y es muy fácil saber cuáles son sus razones trigonométricas. Fijaros, si yo me pongo una tabla tal como esta que vemos aquí, ¿vale? 0, 30, 45, 60 y 90, ¿vale? Seno y coseno. Bueno, pues fijaros, empezamos poniendo 0 por orden creciente, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y luego le hacemos la raíz cuadrada y dividimos todo entre 2. Bueno, pues eso nos da las razones trigonométricas, el seno, perdón, de 0, de 30, de 45. Raíz de 0 partido de 2 es 0. Raíz de 1 es 1, partido de 2 es 1. El seno de 30 es 0,5, lo vimos antes, ¿vale? 0,5. El seno de 45 es raíz de 2, 1, algo partido de 2, lo que dé. Ese es el seno de 45. El seno de 30 es raíz de 3 partido de 2. Y el seno de 90 es raíz de 2, de 4, perdón, que es 2 partido de 2, que es 1. ¿Vale? Bueno, pues es una forma de saber, ¿vale? O tener a mano el seno y el coseno de estos ángulos que, repito, son muy frecuentes. Con el coseno hacemos lo mismo que hemos hecho con el seno, pero en vez de empezar en 0, empezamos en 4 y vamos decreciendo. 4, 3, 2, 1 y 0. Hacemos la raíz y dividimos entre 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy sencillo. Bueno, y la tangente, pues nada, si me pidiera la tangente, pues dividir el seno entre el coseno. ¿Vale? Hacemos esa división y esa sería la tangente. Bien. Bueno, lo que nos queda aquí es ver cómo funciona la calculadora en trigonometría, ¿vale? Repito, no sé si os haré un pequeño vídeo o mientras vosotros estáis trabajando en clase, os voy diciendo de uno en uno con vuestra calculadora cómo se utiliza la calculadora para que nos dé los valores de las razones trigonométricas que necesitemos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí veis, en principio, nosotros estamos trabajando con grados sexagesimales. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que nosotros la circunferencia la hemos dividido, un grado sexagesimal es la 360ª parte de una circunferencia. O sea, hemos dividido una circunferencia en 360 partes, ¿vale? Cada una de esas partes, como ya sabemos, son 90 grados, ¿vale? Entonces, esa es la forma en la que vamos a trabajar nosotros normalmente. También hay otro sistema, ¿vale? Hay otro sistema que lo veremos, ¿vale? Lo comentaremos al menos. Como son los radianes, como son los grados centesimales, en lo que hemos dividido la circunferencia, ¿vale? En
cada cuadrante en 100 partes. O sea, hemos dividido la circunferencia en 400 partes en vez de en 360 partes. Bueno, pues ya os diré en la calculadora cómo podemos ponerlo en un sistema o en otro, aunque nosotros vamos a trabajar normalmente con grados sexagesimales, ¿vale? Cada uno de esos grados, ¿vale? Cada uno de esos grados, ¿vale? Se subdivide a su vez en 60 minutos, o sea que un grado, imaginaros que esto es un grado, ¿no? Imaginaros que esto es un grado. Bueno, pues un grado lo podemos dividir en minutos. Un grado se divide en 60 minutos. Y cada minuto, que son 60 partes, dividir esto en, imaginaros, en 60 partes. Y cada una de esos minutos, a su vez, podemos dividirlo en 60 partes, que sería un segundo, ¿vale? O sea que, por ejemplo, podríamos tener un ángulo que tiene 38 grados, 25 minutos y 36 segundos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto en la calculadora hay unas teclitas, no se ve aquí muy bien, lo veremos en cada una de vuestras calculadoras, ¿vale? Se va poniendo primero los grados, le damos estas teclitas que parecen, ¿vale? Que viene como un cerito de grado y después viene 3 comitas, ¿vale? Le damos una vez, lo siguiente que ponemos son los minutos, le damos otra vez y ponemos los segundos. ¿De acuerdo? Bien. Para calcular el seno, el coseno y la tangente, pues hay unas teclas que son seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Si yo le doy a la tecla seno y pongo un ángulo en grados, ¿vale? Como veis aquí, pues me va a dar el seno de ese ángulo. ¿De acuerdo? Y fijaros lo que os decía antes. Veis aquí arriba que aparece sin a la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues fijaros, es la inversa del seno. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si yo cojo y yo digo sin seno de 30 y le doy a aceptar, ¿vale? Me va a decir 0,5. ¿De acuerdo? Pero si yo digo sin menos 1, ¿vale? Si yo digo sin menos 1, para una tecla, sabéis que para utilizar la operación que está arriba, que normalmente es la inversa o la contraria, hay que pulsar la tecla Shift, ¿vale? O ya veremos en cada una de vuestras calculadoras, pero normalmente es la tecla que pone Shift, ¿vale? Si pulsamos la tecla Shift y pulsamos seno, no estamos calculando el seno, sino que lo que le tenemos que decir es el seno. Y aquí lo que estaríamos diciendo es, o sea, esto aquí lo que estaríamos preguntando es, oye, ¿cuál es el ángulo cuyo seno es 0,5? Pues cuando le dé a aceptar, me va a decir que es 30 grados. O sea que nosotros sabemos de cualquier ángulo cuál es su seno, coseno y tangente con la calculadora. Pero si sé un seno, un coseno o una tangente, también sé el ángulo del que proviene. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo veremos en clase, ¿vale? Lo veremos en clase y os lo iré explicando, ¿vale? Y cuando lo hagáis, cuando lo veamos, pues lo que quiero es que me calculéis eso, el seno de distintos ángulos, que metáis senos de ángulo y veáis de qué ángulo provienen, ¿vale? Porque vamos a necesitar manejar correctamente la calculadora, ¿vale? Aquí vemos, ¿vale? Paso a paso algunos ejemplos. Sabemos que el coseno de un ángulo es 0,63. Pues fijaros, si yo doy Shift coseno de 0,63, me dice que el ángulo del que proviene es 50. Si ya sé el ángulo, pues le doy a la tangente y ya sé cuánto vale la tangente. Y ya sé cuánto vale la tangente de ese ángulo. O sea que utilizando la calculadora, este tipo de operaciones es muy fácil, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me dice, oye, sabemos que la tangente de un ángulo es 2. ¿Cuánto vale su coseno? Bueno, podríamos utilizar, como hemos visto antes, esas formulitas que tenemos,
tangente es igual a seno partido de coseno, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, pero ya os dije que había otra forma, ¿no? Bueno, pues esta es muchísimo más fácil. Si yo hago shift tangente 2, me dice que el ángulo correspondiente es de 63,43. Una vez que es el ángulo, pues pregunto cuál es su coseno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ya veis que esto no es tan complicado. Bueno, cuando tengáis esto claro y veamos cómo funciona la calculadora, pues calculadme todas esas cosas que vienen aquí. ¿Vale? Bien, seguimos en el próximo vídeo.